Listo, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están avisando a los seguidores que estamos empezando a Ya estás, transmitir en José. vivo. Déjenme A ver, buscarles. ya estás transmitiendo en vivo, me desconecto de aquí. Y Andrés. Me desconecto. Déjame buscarte, Angie. Hola, Ender. Qué bueno que andas por acá. ¿Dónde está mi querida Angie? Hola, Tony. A ver, Hola, Hola, hola. Estoy buscando a Angie. Aquí está. hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todos y a todas. Un placer enorme saludarlos de nuevo. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya todos están llegando. Ya, fíjate, ya estamos 12 personas. Qué rico. Qué bueno, qué Bienvenidos. bueno. Hola, ¿Cómo Hola, estás, Angie Angie? Mesa, bienvenida, ¿cómo estás? ya llegué, ya estamos aquí, listísimos para lo que viene. Muy Pues bien, bien, muy bien. Pues empecemos, Andrés. Vamos a darle, ya tenemos 12 personas. Gracias, Mau Zapata. Vamos a ver quiénes se están uniendo. Déjenme saludar. Carmina, ¿qué tal? Tony Calva. Carlos Servín, ¿qué tal? Buena tarde. Ender, querido, ¿cómo estás? Carlos Servín, está doble vez, no, doble mensaje. Patti, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la uno. Yo creo que es Gaby. ¿Y quién más? ¿Quién más? Eh, Lane Stag, bienvenida. Carmina, Mau Zapata, Tere García. Hola, mi querida Tere. Itzel, Itzel está Maritzel. también por ahí. ¿Qué tal, Itzel, cómo estás? Pues un gusto saludarlas a todas, saludar a todos. Mira, soy la uno, es Edith Nuño. ¿Qué Sí, tal? Mucho gusto, Edith. Bienvenida. Pues bueno, nuevamente, como el miércoles de la semana pasada, los acompañamos y los invitamos el día de hoy a que estuvieran con nosotros en este Instagram Live para hablar de los estilos de pensamiento y el amor y la infidelidad. El día de hoy nos acompañan nuevamente Josefa Galván. Josefa Galván, por favor, ¿cómo hola, hola, estás? ¿cómo están? Yo soy Josefa Galván, mundialmente conocida y desconocida inconscientemente por algunos. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también Angie Mesa. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, yo soy Angie Mesa y pues bueno, estoy aquí compartiendo escenario con dos grandes de las neurociencias y todo este tema que nos encanta de relaciones, conductas y por qué somos como somos. Así que aquí andamos. Y bueno, yo soy Andrés Márquez. Para los que no me conocen, pues ya llevo un rato también tratando de entender qué es lo que pasa, no solamente en nuestro cerebro, sino qué pasa en la vida. ¿No? Yo soy maestro y entre otras cosas, pues el tema que nos ocupa es precisamente el amor y las neurociencias. Así es que activen la neurona porque primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es que recordemos que platicamos la sesión anterior. José, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que dijimos la sesión anterior? ¿De qué Bueno, hablábamos la sesión anterior? gracias. La vez pasada estuvimos platicando acerca de la percepción y cómo desde nuestro sistema de percepción nos atraen cierto tipo de personas, por qué nos atrevemos desde la percepción a ser infieles o por qué nos enamoramos de alguien o cómo se dan esas relaciones. Entonces hablamos que qué tipo de relación o qué tipo de personas buscan los kinestésicos, ¿verdad? Aquellos que son más de tocar, más, aquellos que les gusta bailar, aquellos que les gusta comer y demás. Entonces, dicen que al hombre se le conquista por el estómago, pero a la mujer también, si esta es kinestésica. En el caso de los más visuales, no, ellos van a cuidar mucho la figura, el arreglo, etcétera. Cuando son dominantes, con su preferencia es muchísimo más alta, entonces eso los va a regir. Y va a buscar siempre una persona atractiva, de esas que se arreglan, que se maquillan, porque ya ven que hay gente súper producida, que se ve guapísima, entonces dicen, cuando las encuentran en redes, en las páginas estas de encuentro, dicen, esta está guapísima, y luego cuando van a verlos, a veces se encuentran con grandes sorpresas, como que no era, ¿no? Que estaba muy producida la foto. Y, Claro, claro. y luego, Todo es publicidad, como la hamburguesa de McDonald's, exacto, ¿no? Que uno veía una cosa gigante y luego que la ve dice, ¿qué pasó, no? sí, sí, como que te robaron Siempre medio no. pedazo y acá, y bueno, ¿y la máscara dónde quedó? Igual con los hombres pasa que ponen unas fotografías, las mujeres que son muy altas visuales ven a un hombre muy guapo, pero no se le ve la panza. Ya cuando se encuentran con él, pues, a ver, no me encantó.
Y por ejemplo, las personas que son más tendientes a lo auditivo son personas mucho más reservadas, son más cuidadosas para elegir, porque al mismo tiempo también hay un poquito más de temor. Pero esto no es único, eso es nada más como para que ustedes se den una idea, porque hay combinaciones, porque hay un alto visual y que luego sigue la parte kinestésica. Entonces, todos esos elementos juegan como para que uno tome decisiones de quién me gusta. Y yo creo que les ha pasado que de repente dicen, ay, me gustó, pero ya cuando lo conocí me gustó más. O ya cuando lo conocí o la conocí me gustó menos, o ya no me cayó tan bien. Entonces, por ejemplo, si alguien me gustó físicamente y cuando lo conocí ya no hicimos química, estamos hablando tal vez de una persona que es alto visual y alto kinestésico, o está el que sigue, y entonces eso determina en gran medida el primer filtro. ¿Cómo pasamos el primer filtro para atrevernos a establecer una conversación, una relación o una infidelidad? Por ahí se empieza. Así es que con eso podemos Exacto. darnos cuenta de que sí, efectivamente, en muchos casos el amor puede entrar por los ojos, pero no solamente por los ojos. Angie, ¿qué nos puedes decir? Pues entra por todos los sentidos y depende mucho justo de estos canales de percepción, porque en mi caso, voy a poner ejemplos en mi caso para que a ver quién se va identificando. Para mí hay dos cosas importantes, o sea, sí obviamente lo visual, pero que haya un buen olor, o sea, soy mucho de olores, tiene que oler bien la persona, oler bajo mis estándares, oler bien, y que soy más sapiosexual, o sea, que haya una atracción también de inteligencia, de que pueda tener así una buena conversación, que sepa cosas, porque me he topado con chicos atractivos, pero si de repente la conversación ya no fluye muy bien, me empiezo a aburrir. Entonces, a ver, pónganos ahí quién se va identificando o qué es lo que les llama de primera, así, de primera impresión, qué es lo que le llama la atención, qué los hace sentir ese deseo, porque al final del día la infidelidad viene cargada de deseo y de otras cosas, ¿no? Entonces, ese deseo y ese poder de decisión, de tener la decisión y el valor de engañar a la pareja, ¿qué los hace ejecutar esta acción? Déjame preguntarte algo. Tú decías que el olor, y luego dijiste que sea un tanto sapiosexual, que tenga un buen tema de conversación, pero ¿a qué le das más peso? ¿A la parte conversacional o al olor? Qué buena pregunta. Pues, no, creo que para tener un encuentro sexual, por lo menos, o tener un acercamiento más íntimo, al olor. O sea, sí, de primera instancia, sí, si no, aunque platique muy bien, híjole, no puedo. Bueno, pues eso nos habla de que tu primer canal debe ser el visual y tu siguiente canal es el kinestésico y luego el auditivo. Tengo en medio kinestésico y auditivo y el visual lo tengo bastante alto. Sí, Ahí ok. está, pues ya Andrés. saben, ya saben quienes estén interesados con Angie, todo lo que tienen que hacer no está fácil. Así es que, pues bueno, por otro lado, hemos recibido varias preguntas y comentarios por varios de ustedes. Les agradecemos muchísimo que se hayan puesto en contacto. Les agradecemos también mucho que estén interesados en el curso que estamos por abrir de percepción y pensamiento. Si revisan en la página de Josefa Galván, pueden encontrar ahí de qué trata el curso, qué es, cuánto cuesta, cómo se imparte, y es en básicamente dos sesiones de 4 horas cada una, donde ustedes pueden aprender todo esto de lo que estamos hablando, pero pues ya en grueso, ¿no? Y hablando de las preguntas, ¿por qué no nos lees una de las preguntas, Angie, por Déjame favor? decirles que vengan, que se van a divertir, porque aquí no podemos hablar tanto de ciertos temas más íntimos, pero ya cuando estemos así en cortito, vamos a hablar de muchísimas cosas que aquí no se puede. Exacto. No, Claro, la además verdad de es que que van a descubrir cuál es su propio estilo de pensamiento. También. sí, y la idea de también este curso es que se conozcan, también porque sus vínculos se han desarrollado de cierta forma, ¿no? Y la verdad es que las clases con Andrés y con José son muy divertidas. O sea, yo se los digo por experiencia. Entonces, bueno, vamos con las preguntas. Aquí hay una situación que nos llamó mucho la atención a José y a Andrés y a mí, con respecto a por qué se da la infidelidad. Y hay una creencia muy fuerte y hay una tendencia muy fuerte a creer que la infidelidad tiene que ver con género. Y no es así. Una de las preguntas que nos lanzaron es, ¿será? No lo sabemos. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que se da la infidelidad? Esta es una pregunta un poco más abierta, pero ¿cuáles son las causas, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen,
por las que se da la infidelidad? A ver, Bueno, Andrés, tenemos cuéntanos. que hablar, tenemos que hablar de muchos factores. Recuerden que la infidelidad no depende nada más de una cuestión cerebral, ¿no? O sea, sino tenemos también un factor contextual, es decir, en qué contexto nos movemos, ¿no? Por eso es que hay profesiones que tienden, por ejemplo, a a tener un contacto mucho más cercano, que desde luego eso genera una propensión mucho mayor a que el avance, digamos, en una infidelidad sea mucho más próximo. Pensemos en los médicos que están trabajando todo el día y a veces toda la noche y luego llegan a dormir al mismo espacio, ¿no? Llega un punto donde tenemos necesidad de otros tipos de neurotransmisores y no solamente del cortisol, ¿no? Entonces, hay que generar otros y la mejor manera es con quien tenemos junto, ¿no? Y bueno, quien está junto a nosotros está pensando igual. Entonces, hay ahí muchas mezclas. Entonces, tenemos que pensar que hay muchos factores. El contextual es importante. Depende también cuál es digamos, nuestro sistema de creencias. Si algunos de nosotros tienen un sistema de creencias, por ejemplo, muy religioso, como católico o cristiano, puede ser que interprete la infidelidad desde la culpa. Digo, puede ser, no necesariamente, que interprete la infidelidad desde la culpa. Y si es así, lo más probable es que entonces tienda a buscar menos ese tipo de contacto. Si no tiene ese freno, entonces puede ser que entonces se vaya un poco más allá. Depende de muchos factores. Ese depende también del factor genético, o sea, la genética tiene ahí un juego importante. No solamente la genética con el papá o con la mamá. Ah, es que mi papá y mamá fueron fieles. Bueno, eso no lo sabemos, todos pensamos que así fue, pero la realidad es que estamos hablando de la genética que se almacena en los rincones más recónditos del cerebro, esa que viene cuando lo más importante era la reproducción, ¿no? Entonces, cuando lo más importante era la reproducción, pues era con el macho que mejor funcionara y que mejor pudiera proveer, o con la hembra que mejor pudiera darle, crear a los hijos de una manera mucho más sana, por decirlo de alguna manera. Eso no necesariamente está vigente hoy en día. Sin embargo, está dentro de todavía nuestros códigos genéticos. Ahora, ¿se puede modificar? Claro que sí, a partir de nuestro contexto y de las normas que nosotros estemos planteando dentro de nuestra propia relación. Y ahora, ¿qué parte sí tiene que ver con el cerebro? José, cuéntanos, ¿qué parte tiene que ver con el cerebro de todo esto? Bueno, antes de entrar con el cerebro, les voy a comentar, y ya luego lo aterrizamos, que tiene una de las causas de la infidelidad es la monotonía. Cuando nosotros nos casamos, como que pensamos que ya no nos tenemos que arreglar, y más cuando llega un hijo. Muchos matrimonios jóvenes se empiezan a aburrir porque andaban con la pareja y fiesta, 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 y de pronto ya tienen un hijo, entonces la atención se va hacia el hijo y se olvidan de la pareja. Y en esos periodos, por ejemplo, cuando nace un bebé, pues, ¿qué es lo que ocurre con la pareja? Fíjense, hay un fenómeno muy interesante de la segregación de neuroquímicos, porque en ese periodo, como está uno cargando al bebé, ¿qué produce? Ternura. Entonces, esa ternura va a inhibir la producción de testosterona, por ejemplo, en el hombre. Entonces, no se le antoja estar con su pareja. Y no es que no se le antoje, sino que no tiene la producción, la libido no se incrementa, etcétera. Entonces, y la mujer comete el error de enfocarse mucho al bebé. Entonces, yo muchas veces les digo, es importante que se enteren, que sepan qué pasa en su organismo para que puedan ayudar a su pareja, etcétera. Y luego, ya el niño creció, ya tiene más de un año, lo siguen teniendo en la recámara. O sea, no pueden tener encuentros íntimos con un bebé en la recámara. Eso es muy difícil. Digo, sí las hay si vivieran en un cuarto redondo, pero mucha gente no vive así. Y sin embargo, siguen teniendo el bebé porque hubo un sentido de protección, de practicidad, no sé qué, pero la pareja se empieza a separar. Entonces, ¿qué le sucede al hombre o a la mujer cuando ya regresan al trabajo? Empiezan a observar a los demás. No es que los observen y que digan, ay, ese me gusta más, sino que se empiezan a disparar por el mismo nivel del estrés, el rush, provoca que la testosterona se empiece a producir. Y entonces, pues mira qué bonitos ojos tiene, mira que la sonrisa está más linda de lo que yo le había visto. O, por ejemplo, empezamos a ver esas diferencias de alguien que es amable con nosotros y nuestro esposo no es, o nuestra pareja no es, y nos pusimos gorditas, y mientras que uno nos dice que nos vemos muy lindas, el otro ni siquiera nos dice nada. Entonces, eso va generando unas rutinas que van rompiendo. La otra tiene que ver, eso se liga con la carencia de atención, la carencia de encuentro sexual, la carencia de una visión de futuro juntos,
o las diferencias educativas o de diversión, lo que les decía yo, antes nos divertíamos, íbamos al trago, a la copa con los cuates, y de pronto ya no porque tenemos un bebé y no tenemos quien lo cuide. También hay una búsqueda de parejas con un enfoque más utilitario, es decir, para resolver cosas que la persona trae, hombre o mujer. Por ejemplo, se ha identificado que muchos hombres, por ejemplo, no tienen resueltas las cosas con la mamá. Y eso provoca que estén busque y busque una mujer y otra no encuentran la pareja perfecta. Y también las mujeres, cuando han tenido problemas con el papá, que eso tiene que ver con la historia, entonces también va a provocar que estén como buscando pareja, a ver dónde encuentran al que necesitaron. Entonces hay que hacer una separación de mi yo niña con mi yo mujer. Y eso es muy importante. Y muchas veces también es por venganza, por rencor. Hay ocasiones que los padres incurrieron en eso y entonces empiezan a cobrar venganza con una historia que no fue propia. Fíjense, y otra más es la infravaloración que tenemos de nosotros mismos, ya sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque yo no soy suficiente para mi pareja, entonces empiezo para otra persona sí. Entonces voy a buscar una persona que yo creo que es menor a mi estatus en cualquiera de donde se ubique, y entonces va a querer entablar una relación con esa persona antes de entrar a estilos de pensamiento. Entonces, tiene razón Paquita, la del barrio, ¿no? 3 veces te engañé, la primera fue por coraje, la segunda por capricho y ya la tercera por placer, ¿no? Entonces ya, sí, la venganza es un factor importante dentro de todo. Tan sabia ella. Tan sabia, tan sabia. No sí, por algo se canta en todos los arrabales de este país. Claro, porque vamos encontrando la facilidad para hacerlo. Claro, claro. Wow, qué manera de exponerlo, José. La facilidad para, sí, o sea, qué interesante. Una vez. Sí. La bronca. Entonces, exacto, pues, y entonces, a ver, ¿cómo sería? Porque a mí me encantaría que a la gente involucrada en esto de los estilos de pensamiento y cómo es que funcionan, primero hay que poner en contexto cuáles son los estilos de pensamiento que existen, que bueno, los que nos siguen en redes sociales ya más o menos están familiarizados un poco con este tema, pero explícanos, José, cuáles son los 4 estilos de pensamiento y así una característica rápida de cada uno. Claro, tenemos 4 áreas en nuestro cerebro que se han desarrollado de manera desigual. No hay un área que se haya desarrollado igual, aunque en nuestros puntajes cuando los evaluamos pareciera que somos muy iguales, pero no, 1 punto, 2 puntos de diferencia nos mantiene dentro de un rango o de un estándar, pero sí hay ciertas diferencias. Entonces, por ejemplo, las personas que son altamente lógicas es que tienen muy desarrolladas conexiones en la zona frontal izquierda, ¿sí? Las personas que son altamente creativas tienen muchas conexiones desarrolladas, armadas y demás en la zona frontal derecha, casi a la mitad del cerebro, porque el cerebro no llega hasta acá atrás, ¿no? A veces uno dice acá la parte estructural, pero no llega hasta atrás. En la parte posterior encontramos casi a la mitad del cerebro, del lado izquierdo, está la parte que se vincula con las estructuras, con el orden, con las reglas, con el apego a normas, etcétera, y con los procesos. Y en la parte posterior derecha está la zona de las relaciones, la que se comunica con la amígdala y con el hipocampo, que es la que nos emociona más, ¿no? También la parte creativa se comunica bastante. Entonces, por el nivel de desarrollo, de fortalecimiento que tienen esas conexiones neuronales, nosotros tenemos cierta predisposición para, ¿sí? Por ejemplo, las personas más lógicas tenderán a tener relaciones de infidelidad, pero no de largo plazo. ¿Por qué? No les gusta meterse en broncas, es un sentido práctico. Y entonces si la pareja les reclama, hombre o mujer, les reclama, ¿pero qué tiene? O sea, no me enamoré. Van a decir, yo ni me enamoré, pero el amor no está en su repertorio, como el enamoramiento, porque le parece a veces hasta ridículo. Entonces, lo que busca más es un encuentro de imágenes, un encuentro de esas sensaciones, de ese gusto, incluso hasta de presumir a la persona con la que sale, por ejemplo. Y entonces es una persona con mayor predisposición a tener encuentros casuales, ¿sí? Muy difícilmente se va a enganchar, a menos que tenga desarrollada también la parte relacional. Luego tenemos las personas que son más dominantes en su zona de estructura. Esas personas son menos proclives,
pero no porque no quieran, no porque no se les antoje, sino porque le tienen miedo a las consecuencias. O sea, porque tienen su vida muy hecha, muy estructurada, y de pronto dicen, ¿para qué me meto en broncas? Sí, pues, y si son religiosas, menos lo hacen, hasta que llega el momento que se encuentran con alguien que les habla quedito y al oído, y entonces se animan, ¿de acuerdo? Las ¿no? personas más relacionales son las más proclives Incluso, al... perdón que te interrumpa, esto que estás diciendo me parece súper interesante porque es verdad en muchos, supongo que aplica a la mayoría de los casos, ¿no? Mucha gente que es estructural, por ejemplo, el solo hecho de que se firme un papel cambia radicalmente las cosas. Sí, O sea, puede totalmente. ser infiel hasta un día antes de la boda y después de la boda decir, no, ya no, porque ahora sí tengo compromiso, ¿no? Así. Y entonces como si algo hubiera cambiado realmente al hacer la firma, la persona es la misma. Sin embargo, esa estructura que es social o que puede ser convencional o simplemente moral, es la que genera toda la transformación y genera que cambie la idea, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que pasar para que esa persona volviera a ser infiel? Bueno, pues primero pasar mucho tiempo y repensar muy bien la estructura antes de Y que... hacen una lista de pros y contras. Sí, Así, sí, si lo claro. engaño, no lo engaño. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué me pasaría? O sea, como que No, siento que las personas estructurales lo pensarían, lo analizarían, hacen checklist, etcétera, claro. hasta que hay algo que los convence. Y algo muy importante que dijo José, o sea, eh, llega alguien y les habla o al sea, oído, porque pues confirmo, al final sí, confirmo. confirma, exacto. Claro, Entonces, así de, oye, mira, te dedico esta canción, no sé qué, entonces les entra por el oído, que es un canal que regularmente estas personas lo tienen más desarrollado y ¿qué crees? Que siempre sí, aunque con mucho miedo, ¿no? Tal vez así como súper a claro, hurtadillas y todo. claro. No, No, y además, y además son de alguna manera esas personas que tienen más miedo pueden tender más al puro chateo. Oh, No se van a exhibir, ¿sí me explico? Porque, claro, digo, si ustedes vieron el programa ese de enséñame tu celular y enséñame tus mensajes y el Messenger y todo eso, cuando yo vi ese programa vi más o menos las características de las personas y me llamaba la atención. Quien decía, toma mi celular, yo no tengo bronca, pues ahí vele. Un estilo lógico va borrando, o sea, ¿para qué deja huella? Que no quede huella, que no quede huella, ¿no? Lo va a hacer. claro, claro. Pero el estructural es más de conservar cosas, es más de acumular, entonces es más fácil que lo encuentren. También el relacional acumula muchas cosas y corazoncito que me mandó, o sea, difícilmente borran los chats. No, y Entonces, además tiene que ver también con la planeación, porque ahorita que estaban diciendo esto, también la estructural va a hacer que todo esté perfectamente planeado para que nada se le escape de las manos si es que decide actuar, ¿no? Caso quizá no tan distinto con el relacional, ¿no? Que el relacional, pues con el ánimo de la relación de pronto se lanza como alborras y con el ánimo del cariño y de sentir ese afecto y sentir ese fuego y sentir esa pasión, es capaz hasta de pasearse hasta en los mismos lugares, bueno, ¿no? déjenme Que la pareja, ¿no? les cuento una historia de una persona altamente relacional. De pronto me dice, oye, fíjate, necesito irme temprano, que no sé qué, porque no me puedo quedar al programa y no sé qué cosa. Ok, pero estaba así como muy ansiosa, muy nerviosa y venía vestida de rojo. Sí. Bueno, lo que hizo esta persona es que rentó una habitación, estaba enamorada de una persona, sabía a qué hora llegaba en el aeropuerto, lo fue a esperar, le llevó un ramo de rosas y el otro, por supuesto, que se sentía acosado. Decía, ¿cómo Pues, crees? O sea, a ver, usted es una señora casada, usted quién sabe qué, no, pero decía, no te preocupes, yo tengo que cubrir, porque además estaba en una onda ahí metafísica, y decía, yo tengo que curar, yo tengo que resolver una cosa, y tú solamente eres un instrumento para mí, pero es como que era un instrumento metafísico, pero ay, mira, qué no, buena pero onda. era el olor, la comida y todo eso era genial. Y ya después cuando este cuate me platicó lo que había pasado, le dije, ¿en serio? Sí, incluso le tuvo que pedir permiso a la guardia de ahí del aeropuerto para salirse por otro lado, porque cuando salió la oh, vio, se regresó. Digo, fue qué un fuerte. momento muy feo para ella, fue un poco frustrante, pero vamos, hay ocasiones que las personas que son altamente, pero altamente relacionadas se convierten en acosadoras, hombre o mujer. Uh-huh. Claro, ese ánimo, ¿no? Por querer sentir ese fuego en el cuerpo, ¿no? Al sentir todas esa adrenalina, oxitocina, serotonina, todos estos neurotransmisores que se Todas las disparen, finas.
todas las sinas que se disparen a todo lo que da. Y pues desde luego, pues bueno, uno llega a hacer cosas que probablemente si tuviera la cabeza fría no haría, ¿no? Y más le sucede al relacional. Y al creativo, pues el creativo, imagínense lo que esta mujer, que seguramente, perdón, no sé si se me cortó ahí un poquito. No, está bien, te oímos, perfecto. Ok, perfecto, es que acá entró un mensaje, ya saben cómo es esto. Estaba yo hablando del creativo, les decía cómo los creativos, de alguna manera, tienen todo planeado, pero de pronto generan unas expectativas gigantescas que nadie va a cubrir a veces, ¿no? O sea, estas expectativas están en la pared de enfrente y son enormes. O son muy aire también, Son, por ejemplo, los más creativos altos, pueden ir a una reunión, conocen a alguien y ya, se van. Sí, y la otra persona, si es una relacional, está esperando que le diga su nombre de verdad, que le vuelva a llamar, y todo el otro no llamó. Fue como una cosa de una noche. Y puede ser que la pasen muy bien, ¿sí? Porque el creativo generalmente es divertido, es dinámico, etcétera. La persona divertida es así, dinámica, pero no agarra tierra firme. Le cuesta mucho trabajo. De hecho, los creativos son los que menos se casan, por ejemplo. ¿Sí? O son los que se divorcian con mucha facilidad. ¿Te quieres quedar con los dos? Quédate. O sea, no hay bronca. O sea, tenía un amigo artista. Tienden mucho a la libertad. ¿Mande? Tenía un amigo que es pintor y que se ha casado 5 veces, ¿no? Le digo, oye, 5 veces y te vas a volver a casar. Y me dice, es que soy una persona que cree profundamente en el matrimonio, ¿no? Tanto que he vivido la experiencia todas las veces que puedo, ¿no? Entonces, bien, pero... Ahí está, mira, escuela de coaching, cierto. Ponnos cierto, tu nombre. claro. No sé quién eres, escuela de coaching, ponnos tu nombre. Sí, y de verdad, muchas gracias a todos los que están comentando. Vi por ahí que también Tony Calva había saludado. Saludos también, Tony. Y vi que hay mucha gente comentando. Tony, qué bueno dinos, que están aquí con nosotros. Qué bueno que están acá con nosotros. De verdad que nos va... Budeni, mi querida Budeni, te mando un abrazo cariñoso. Y váyanos contando con cuál de estos estilos se van identificando. Porque también estaría interesante ver cómo están percibiendo, ¿no? Esta información que les estamos proporcionando. A ver, yo me identifico más con el creativo, y no precisamente tiene que ver con el engaño, sino con la manera de actuar, sus conductas a la hora de enamorarse, de vincularse. Entonces, a ver, para ir como acotando información, el creativo entonces vive así explosivamente y es como un momento de recreación para él y se da la oportunidad y después se olvida. ¿Y el alto relacional qué hace? El primero dice que es creativo. El headhunter dice que es creativo. Muy bien. Buenísimo. Arriba la aventura, dice, ¿no? Sí. Arriba la aventura. El alto relacional, ¿qué hace, José? No, hombre, pues prepara el lugar con comida, con bebida, con aromas, o sea, él tiene que ser un encuentro gustativo en realidad. Mira, fuego puro. Tiene que ser un encuentro de sabores, de olores, de texturas. Entonces, por ejemplo, el relacional pues, va a atender, y si además es alto kinestésico, no, hombre, parece pulpo, se enreda. Mira, por ahí nos dice... Se disfraza. A ver, ¿quién se disfraza más? ¿El creativo o el...? Yo soy relacional creativo y soy muy apapachador. Sí, exactamente. Pues sí, claro. Ay, mira, sí, y Tere claro. nada más se ríe, ¿no? Pero no dice nada. Tú, ¿Quién? Tere, ¿tú A qué ver, eres? Tere, ¿tú qué estilo de pensamiento tienes, Tere? Cuéntanos. No, ¿cómo sería tu infidelidad? En dado caso que eso llegara a suceder, no estamos diciendo que por el estilo lo sea, ni mucho menos. De hecho, hay que tomarlo con cierta liviandad también el tema, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar acerca de cómo lo vive cada quien cuando el infiel es la otra parte. Porque una cosa es que yo sea infiel o cómo yo soy infiel, puede ser que lo ejecute o no, porque hay personas que dicen, no, yo no me iría a acostar con nadie, yo no sería infiel, pero lo trae aquí casi todo el tiempo. Entonces, traerlo también en la cabeza impide que yo me pueda relacionar o entregar a la relación que ya tengo.